Amados, buenos días. Espero que después de este tiempo de alabanza y adoración tengamos nuestro corazón dispuesto. Vamos a participar en la Santa Cena, para lo cual sí queremos preparar nuestro corazón y ponernos a cuentas con el Señor. Que nos podamos sentar en su mesa con la dignidad que nos cubre el ser hijos del Señor. Así que ponte a cuentas, mi amado hermano, respecto del Señor. Confiesa tu pecado. Es tiempo de reconocer nuestra maldad delante de Dios y poder tomar la Santa Cena en paz con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos reconociendo nuestro pecado, venimos aquí, Señor, sabiendo que hemos pecado contra ti, que te hemos ofendido, Señor. Y Padre, te pedimos que nos perdones de todo corazón, Señor. Con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, perdónanos, Señor, que nos ayudes para poder ser las personas que tú deseas que seamos, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor, porque en muchas maneras te hemos ofendido, Dios. Pero humildemente te pedimos, Señor, humillados delante de ti, que nos perdones, Padre. Señor, la Escritura dice de esta manera, en el libro de Lucas, capítulo número 22, versículo 15, dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De tal manera, hermanos míos, que vamos a compartir primero el pan, porque el pan nos recuerda ese cuerpo triturado en la cruz del Calvario. Ese pan nos recuerda su cuerpo molido para sanidad de nuestros cuerpos, de nuestra alma y nuestro espíritu. Padre, bendecimos este pan que nos recuerda, Señor, tu sacrificio, Dios, pero que también, Señor, es pan de comunión, Señor, que nos permite sentarnos en tu mesa y como familia compartir del sacrificio de Jesús. Bendecimos este pan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura continúa diciendo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, gracias por esta copa, Señor, que nos recuerda tu sangre, Dios, derramada para el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias porque en esta copa encontramos el regocijo, el gozo que el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas, Señor. Bendecimos esta copa, Señor, y la compartimos como hermanos sentados a tu mesa, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este momento especial, Señor, en que compartimos ese sacrificio tuyo en la cruz, Señor, y que nos permite, Señor, celebrar la común unión entre todos nosotros como una familia, Señor. Bendice, Dios, este tiempo, Señor, y produce gozo y alegría en nuestro corazón, porque lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, después de participar de la Santa Cena, queremos compartir de la palabra del Señor. Hay una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, así que bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en este tiempo de aislamiento, tiempo especial en que el Señor está utilizando para atraernos con sus lazos de amor. Hemos podido sentir su gracia, su misericordia, su bondad, realmente cómo Dios hasta aquí nos ha ayudado, cómo nos ha bendecido. Y sabemos que seguirá haciéndolo hacia el futuro, mis amados. Así que bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre, nuestro versículo con el que Él nos ha llamado, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué poderosa palabra, hermanos míos. Así que este es el tiempo que el Señor está derramando de su espíritu sobre toda carne, sin distingo, jóvenes, viejos, sin distingo, esclavos, libres, sin distingo, raza, color. Hermanos míos, Dios está derramando en su misericordia el Espíritu Santo y nosotros somos los contenedores de su Espíritu. Así que, hermano, no hay mayor gozo que ese, ser lleno del Espíritu Santo, que lo estemos anhelando permanentemente. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, le aseguro, estaremos viendo milagros, señales y prodigios, porque eso es lo que Dios hace en medio de nosotros. La palabra predicada con poder, llena del Espíritu, traerá gozo a nosotros y veremos señales, milagros y prodigios. Y eso es lo que queremos ver en estos tiempos especiales de pandemia. Esta semana queremos continuar la segunda parte de esa canción y entonces por eso hemos preparado esta palabra, ¿usted qué haría 2.0? Es decir, ¿usted qué haría remasterizado? La segunda parte de ¿usted qué haría? ¿Por qué? Porque en la primera parte pues nosotros hablamos acerca de ¿usted qué haría frente a las demandas que Dios hace, ¿cierto? Frente a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere de nosotros, ¿usted qué haría? Y la semana pasada pues vimos la necesidad de que los hombres de Dios obedecieron al Señor y que usted y yo, que no somos menos ni somos más, pues nos corresponde obedecer también al Señor. Esa fue la semana pasada. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte que tiene que ver de alguna manera con esto. Mire, yo sé que las dificultades en la vida a veces vienen de Dios. Es Dios el que a veces nos mete en las dificultades. Es Dios el que a veces nos lleva al desierto para podernos hablar allí, como algunas veces lo hemos visto aquí. Pero también a veces somos nosotros los que nos metemos en dificultades. A veces somos nosotros los que resultamos en unos problemas, o a veces también es el enemigo. En el caso que estamos viviendo, yo no sé quién nos metió en esto, pero lo que sí estoy completamente seguro es que Dios está utilizando estos tiempos y Dios está haciendo su propósito en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque estos tiempos, pues realmente, sin importar quién los provocó, realmente, pues están probando lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Y las pruebas tienen esa característica, las pruebas tienen la potencia, tienen la posibilidad, tienen el potencial de mostrar lo que hay en nuestro corazón. Sometidos a pruebas, sometidos a fuego, vamos a sacar lo que hay en nuestro corazón, pero también las pruebas tienen la capacidad de determinar cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que verdaderamente es importante para nosotros. ¿Qué es lo que es importante? Y yo les cuento, en medio de estas pruebas y en medio de estos días de confinamiento, de cuarentena y de todas estas cosas, pues sí, el Señor ha puesto en mi corazón claramente quién corresponde a cada costal y en qué costales que está cada uno, porque acuérdese, todos estamos bajo la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Hay unos que van en su yate y otros ahí en una chalupita ahí chapaleando, ¿cierto? Entonces no todos estamos en la misma barca. Ahora, por eso, hermanos míos, como todos estamos bajo la misma tormenta, pero en diferente barco, entonces nosotros reaccionamos a las circunstancias de una manera diferente. Entonces, frente a las circunstancias, ¿usted qué haría? Frente a la prueba, ¿usted qué haría? ¿Cómo responde usted a las circunstancias? Ahora, a veces nosotros pensamos que como que los hombres que están en la Biblia, las mujeres que aparecen en la Biblia, como que son extraterrestres y son personas que están más allá del bien y del mal y que son superhombres, superhumanos y que es que ellos tienen una capacidad especial. Y pues la Biblia nos hace claramente entender que los hombres y las mujeres que están allí registrados fueron hombres y mujeres tan reales y tan de carne y hueso como usted y como yo. Exactamente iguales que nosotros. Sin embargo, podemos aprender de ellos de qué manera ellos reaccionaron frente a las circunstancias adversas, frente a las circunstancias difíciles, frente a todas las dificultades. Y yo para esto, hermanos míos, quiero ir a la Escritura en este sentido, hermanos. A veces nosotros hemos sido mal formados pensando que como yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces ahora camino por un lecho de rosas.
Pues no es eso lo que dice la Escritura. Hermano, yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo número 8, el versículo 35 dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y quiero, mi amado hermano, que lea conmigo esta última frase. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que note usted claramente que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, pero para ser más que vencedores tenemos que haberlas enfrentado. Tribulación, hambre, pestilencia, todas estas cosas tenemos que haberlas enfrentado para probar a nosotros mismos que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por nuestras fuerzas, no es en nuestro argumento, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestro conocimiento, es por medio de aquel que nos amó. Mucho tiempo he escuchado un versículo y yo creo que usted se lo sabe de memoria, yo también. Gente dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! Pero lo que se nos olvida, mis amados hermanos, es que aquí es la boca de Jesús la que habla. Y entonces Jesús está diciendo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia también es una vida de abundancia en dificultades, para que seamos más que vencedores. Porque si queremos vencer, tenemos que tener luchas. ¿Y cómo estamos enfrentando las luchas? Ahí es donde hermanos míos, pues realmente no todos estamos en la misma barca. Ahora, yo quiero ser muy claro desde el principio de esta enseñanza para decirte una cosa, mi amado hermano. Es que a veces, cuando estamos en medio de las circunstancias difíciles y adversas, alguien se nos acerca y nos dice: tenga fe. Ore, pero es que es muy fácil decir tenga fe y ore cuando no está en la barca con nosotros. Eso que nos lo diga alguien que esté pasando o viviendo por la misma circunstancia. A veces nosotros el cristianismo lo llevamos a un nivel que realmente no tiene nada que ver con la vida que estamos viviendo. Y por eso yo hoy quiero traer algunos ejemplos de hombres que enfrentaron la adversidad y cómo lo hicieron. ¿De qué manera lo hicieron? Entonces, para eso vamos a nuestro primer ejemplo. ¿Cómo enfrentar el temor? En el temor, ¿cómo reacciona usted? ¿Se enloquece? ¿Usted se enloquece porque algo sucedió que le causó problemas, que le causó dificultad? Y quiero traer para esto tal vez una de las situaciones. Mi ejemplo en este caso es del apóstol Pablo. Y Pablo vivió una que otra circunstancia un poquito más difícil de la que por lo menos yo he vivido. Y entonces hoy quiero traer esta circunstancia que vivió el apóstol Pablo de una manera muy particular. A pesar de que él estaba haciendo la obra del Señor, él estaba haciendo la obra de Dios, él estaba en lo correcto, él estaba en lo que le correspondía. Él estaba haciendo lo que debería estar haciendo. A la larga era su segundo viaje misionero, y entonces él estaba allí con el apóstol, también con Silas, y pues pasaron un momento bien complicado. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Qué tremendos criminales habían capturado y los habían metido en lo más profundo de la mazmorra! Los habían llevado por un alto grado de peligrosidad. ¿Sabe qué estaban haciendo estos dos? Estos dos estaban predicando el evangelio. Estos dos estaban haciendo lo correcto. Una muchacha viene detrás de ellos ahí diciendo que escuchen a estos que son profetas del Dios Altísimo, y ella estaba diciendo la verdad, pero Pablo discernió que esa mujer tenía un espíritu de adivinación y echa fuera el espíritu, y esta mujer queda
entre comillas, sin poder. Y entonces se le acaba el negocio a la familia. Y entonces la familia reacciona y acusan a Pablo y a Silas de alborotadores. Y entonces ahora se les vienen las autoridades encima. Y por eso es que los capturan. No fueron por malhechores. Ahora, aquí dicen que después de azotarlos, ¿saben? Los azotes en el pueblo judío era azotarlos hasta que verdaderamente desgonzaran de muerte. Hermano, ¿será que eso asusta? ¿Será que eso genera temor en nuestras vidas? ¿Qué pensaría Pablo? ¿Qué pensaría Silas? Hermano mío, ¿qué pensaría este hombre? Y que de estar haciendo el bien, ahora se le viene esa turba, esa multitud a asolar contra ellos. ¿No se asustaría usted? ¿No se sentiría en alguna manera abandonado por Dios cuando su seguridad estaba realmente puesta en riesgo, su vida puesta en riesgo? Estaban allí agonizando, estaban ahí realmente y la Biblia es clara de que los pusieron con una guardia especial y sus pies amarrados en el cepo, en lo más profundo de la cárcel. ¿Le parece que son buenos tiempos? ¿Qué pensaría Pablo? ¿Qué pensaría Silas? Ellos estaban en la prisión con los pies en el cepo y la Biblia dice que les pusieron unos carceleros ahí para cuidarlos. Hermano, eran situaciones muy difíciles. ¿No estaría usted o yo asustado, completamente aterrorizado? Pues esa es mi pregunta, mi amado hermano. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted agarraría a quejarse contra Dios quizás? ¿O qué haríamos? ¿Nos agarramos a llorar o qué? Y mire, ¿qué hicieron estos? ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa? Aquí en el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos los presos quedaron ahí casi que libres, hermano. Todos. Pero me interesa ver que aquí dice en la escritura que a medianoche, es decir, en el momento más oscuro de la vida, en el momento más difícil de esta circunstancia que estaban viviendo ellos, en el momento en que realmente estaban completamente desahuciados, eso es a medianoche, en la oscuridad. En medio de la oscuridad, ¿estos qué hicieron? Oiga, se pusieron a orar. Oiga, dice la escritura que cantaban salmos, himnos, cantando. ¿Podría usted cantar en medio de las circunstancias adversas? ¿Podría usted cantar en medio de circunstancias nada halagüeñas, en medio de complicaciones donde su salud, donde su seguridad está puesta en tela de juicio, en riesgo? ¿Puede usted cantar? Ellos cantaban a Dios y quizás yo me imagino los otros presos pensarían: oiga, esos locos, ¿qué les pasa? Pero ellos oraban, ellos cantaban. Y claro, ahí vemos el milagro, pero me interesa que nos enfoquemos en que estos presos que estaban con ellos allá quizás quisieron salir a correr, pero ninguno huyó. La Biblia dice que ninguno huyó, todos se quedaron ahí porque fue un momento tan especial. Escuchar a una persona en medio de dificultades, en medio de adversidades, cantar, orar al Señor, alabar al Señor, eso no es tan corriente. ¿Usted qué hace cuando está bajo temor? ¿Usted qué hace cuando está bajo circunstancias adversas? Y habla usted que es padre de familia. ¿Qué hace usted cuando hay circunstancias adversas y cómo lo ven sus hijos? Ellos lo están viendo. Y quizás usted está renegando, quizás no sé lo que está haciendo, pero estos cantaban, hermano mío, estos cantaban en medio de la adversidad. Sonaba eso a gozo, sonaba a alegría. Créame que escuchar cantar a una persona en adversidad, eso parece extraño, pero llama poderosamente la atención. Te pregunto, ¿puedes cantar cuando ves que todo se vino abajo? ¿Puedes cantar cuando ves que la situación está más difícil? ¿Cuando todo está oscuro? Porque te digo una cosa, en medio de la oscuridad, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo digno y podemos cantar. Ahora, está bien, hermano. Quizás usted y quizás yo no tengamos las fuerzas para cantar. Quizás no reaccionamos así.
Quizás tenemos alguna que otra dificultad y no es nuestra manera de resolver nuestras dificultades cantando y alabando al Señor. Pero, ¿qué pasaría si la circunstancia fuera la desesperación? ¿Se ha encontrado usted desesperado en algún momento? Porque Dios nos hizo con emociones y esas emociones tienen que ver con esto. Se manifiestan las emociones. En medio de esta pandemia yo muchas veces me he sentido, hermano, y les confieso en esta semana que estamos terminando, he pasado las duras y las maduras, hermano, con mis emociones para arriba y para abajo. Porque también tengo incertidumbre, también tengo circunstancias complejas. Y hermano mío, cuando viene la desesperación, ¿qué hacemos? Y sabe, yo pienso, hermano, que la desesperación, por lo menos en mi caso, viene frente a las circunstancias en que están fuera de mi control. Cuando yo no puedo controlar las cosas, cuando no puedo hacer absolutamente nada, entonces quedo ahí sometido a lo que las circunstancias den. Y eso genera en mí tremenda desesperación y le toca a uno tragarse por completo las circunstancias porque están más allá de nuestro control. Y yo creo que nada más desesperante y nada que nos pueda llevar más a un foso de desesperación que realmente las circunstancias que no podemos controlar. Y mire, mi ejemplo en este caso es Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué compañeros de trabajo tan elegantes, ¿verdad? Usted puede leer esto en el libro de Daniel capítulo número 6. Daniel se está enterando de que los sátrapas, compañeros de trabajo de él, han ido y han animado al rey Darío para que haga una estatua, y entonces que ahora que todos los que habitan en la ciudad allí, entonces que se inclinen y que nadie levante una oración a un Dios diferente a esa estatua. Y acuérdense que este Darío era el rey medo-persa y la ley de Media y de Persia no se podía revocar. Por eso estos, conociendo esa circunstancia, convencen al rey para que haga ese edicto. Y como es irrevocable, entonces ahora Daniel pues verá si se quiebra o no se quiebra. Hermano mío, Daniel se entera de esto frente a circunstancias muy adversas. ¿Cómo sería la desazón de Daniel? ¿Qué pensaría Daniel? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Qué pasa cuando hay situaciones que van mucho más allá de su control o de mi control y que en toda la medida lo podemos considerar injusto, arbitrario? Hermanos míos, ¿qué hizo Daniel? Quizás, hermano, usted y yo pues nos agarraríamos quizás a decir: Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Yo soy una buena persona. Quizás, mi amado hermano, y está muy espiritual, quizás usted y yo estaríamos diciendo: Señor, de alguna manera sálvame, desaparéceme de esta ciudad, que cuando me vengan a buscar no me encuentren. Señor, haz ciego a mis enemigos. ¿Quién sabe qué se nos ocurriría? Orar. Quizás estaríamos diciendo: Señor, esto no es justo. ¿Cómo van a inventarse eso? Quizás estaríamos diciendo: Señor, la prueba es demasiado dura, no la podemos resistir. Quizás nosotros estamos diciendo: Señor, ¿por qué no matas a mis enemigos? ¿Por qué no los desapareces? ¿Por qué no desapareces de este cochino virus? ¿Por qué no se lo lleva? ¿Cierto? ¿Cuántas son nuestras oraciones frente a lo que no podemos controlar? ¿Cómo son nuestras oraciones? En esto que no controlamos, ¿qué hacemos? En esto que estamos viviendo, ¿qué control tenemos? Y eso nos lleva a la desesperación. Personas se están desesperando y personas están reaccionando de manera loca. Personas están haciendo locuras, mis amados. ¿Cómo reaccionó Daniel? Pues ya vimos que Pablo cantaba himnos, salmos. Pablo era muy espiritual.
Pablo era muy lindo. Él en la teología que sabía, en la que manejaba, sabía que esa era la solución. Pero quizás no es la teología que usted y yo sabemos. Nosotros quizás, como Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Dice la Escritura, hermano mío, dice la Escritura en el versículo número 10, capítulo 6 del libro de Daniel, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y adoraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Qué interesante, mi amado hermano, qué bonito esto. Daniel, en lugar de quejarse, en lugar de manifestar cosas extrañas, él se entra en su casa. Él él abre las ventanas, se enfoca hacia Jerusalén. Mire que Daniel no se escondió. Mire que Daniel no se agarró a renegar. Mire que Daniel no se agarró a decir cosas o improperios extraños. Mire que Daniel se fue a su casa, como dice aquí, como lo hacía de costumbre, como era su costumbre. Eso no fue que Daniel se lo inventó ese día. A veces nosotros estamos esperando reaccionar de una manera diferente cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. ¿Sabe? La reacción es impensada, y por eso lo que sale del corazón, lo que sale en el momento de la circunstancia adversa, en medio de la desesperación, es lo que hay en nuestro corazón. Daniel no se dejó manejar por la desesperación, no se escondió, él siguió haciendo lo que sabía hacer. Él siguió haciendo lo que hacía siempre, y que era llevar una vida de gratitud al Señor. Una vida, el agradecimiento tiene que ser un hábito, una costumbre en la vida del cristiano. La Biblia dice claramente que nosotros debemos agradecer en todas las cosas al Señor. ¿Y sabe cuánta gratitud de nosotros en medio de esta pandemia? Dios nos ha sostenido, Dios ha sido bueno, ha sido muy difícil la circunstancia, pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un motivo. Y aquí Daniel nos muestra que realmente él tenía la costumbre de dar gracias a Dios. Oraciones de gratitud fue lo que levantó Daniel frente a la desesperanza, frente a cómo estaba realmente Daniel desesperado, cómo él reacciona dando gracias a Dios. Y sabe, y lo hace, no es que la posición al orar sea importante o relevante, pero me gusta que la Biblia dice que Daniel puesto de rodillas. ¿Sabe? Eso me habla a mí de un corazón humilde, de un corazón humillado delante de Dios, diciéndole: Señor, gracias. Daniel no pidió que cambiaran el edicto. Daniel no pidió que el rey Darío se confundiera. Daniel no pidió que sus adversarios fueran destruidos. Daniel dio gracias a Dios. Gracias al Señor. Y es que la gratitud cuando se nos vuelve una costumbre, es un arma muy poderosa para manejar las circunstancias. ¿Usted qué haría? En medio de esta pandemia, ¿qué estás haciendo, mis amados hermanos? ¿Qué están haciendo? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en Dios o estamos poniendo nuestros ojos en la pandemia, en la circunstancia? ¿Qué estamos haciendo? Pero está bien. Usted no es, ni yo tampoco, tan santo como Pablo. De pronto no somos tan santos como Daniel. No, quizás no. Quizás no somos capaces de reaccionar como lo deberíamos hacer, orando y cantando, alabando al Señor. Quizás deberíamos reaccionar dando gracias a Dios, pero no sé cómo lo haría usted. Mi tercer ejemplo tiene que ver realmente con la angustia. En medio de la angustia, ¿cómo reacciona usted? Cuando las circunstancias lo llevan hasta la angustia, ¿usted qué hace? ¿Qué hace?
¿Qué hace en la desesperación? ¿Qué hace en el temor? ¿Qué hace usted en la angustia? Porque esas son las emociones que se están manifestando por estos días en medio de la pandemia. ¿Usted qué hace? ¿Yo qué hago? Y les cuento, mis amados hermanos, la verdad, delante de Dios no he respondido siempre con alabanzas y cánticos. No he respondido siempre dando gracias al Señor. No, mi amado hermano. Hermanos míos, mi ejemplo en la angustia es nada más ni nada menos que el rey David. El rey David en medio de la angustia. Mire la circunstancia que le pasó a David. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 3. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, jefe de endeudados, amargados, aburridos. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Se imaginan, hermanos míos, la angustia de David llevando a su mamá y a su papá al rey de Moab, pidiéndole, a pesar de que no eran precisamente sus amigos, dejarle a sus padres allí bajo la tutela del rey de Moab, porque no sabía qué era lo que Dios esperaba con él? ¿Se imagina esa angustia de ser perseguido, metido en una cueva, mi amado hermano, escondiéndose, no por ser malhechor, sino por hacer la voluntad de Dios? Estaba este hombre escondido allí, a pesar de que él sabía que iba a ser el rey de Israel, que ya era ungido de Dios. Ahora Saúl lo estaba persiguiendo. Ahora este hombre está escondido en una absoluta injusticia. Se mete allí en la cueva de Adulam. Y mire la cantidad de personas que se le suman. 400. Endeudados, amargados, aburridos, personas en agonía de espíritu, es decir, personas desalentadas. Hermano, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Cuál sería su situación? Y estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo David? Hermanos míos, David es un gran ejemplo para nosotros. David realmente, frente a estas circunstancias, se lo llevó la ansiedad. David sufriendo ansiedad. Mire que sentir ansiedad, mi amado hermano, no es pecado. Mire que eso hace parte de nuestras emociones, eso hace parte de nuestro ser. Mire que David, un hombre tan santo como Pablo, tan santo como Daniel, ahora este hombre está en ansiedad. ¿Que cómo lo sé yo? Mire, mi amado hermano, dice el Salmo número 13, el versículo 1 y 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? David, hermanos. David sintiendo realmente la angustia. Y yo no sé si usted reconoce que es una persona ansiosa, angustiada o no. No lo sé, pero yo veo en David esa característica y pienso que David sufría como del mismo mal que sufro yo. El otro día tuve que ir a un banco y había cola en el banco. Y me pasa siempre me pasa. En diferentes circunstancias, pero me pasa siempre. Hermanos, me pongo a hacer la cola en el banco y me doy cuenta que la otra cola se mueve más rápido. Entonces me paso para la otra cola. Pero, ¿qué cosa, oiga? Tan pronto como me paso a esta cola, entonces en la que estaba antes, ahora comienza a caminar más rápido. Y entonces, ¿qué hago? Otra vez me paso para la otra cola. Hermanos míos, no se trata de la cola que se mueve más rápido. Lo que estoy descubriendo es que soy una persona ansiosa.
Y tengo que reconocer que soy ansioso y tengo que identificarme con David. David aquí 4 veces diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice aquí muy claro: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Sabe, uno en medio de la ansiedad, uno en medio de la desesperación, uno sí está diciendo: Señor, ¿te olvidaste de mí? Y claro, yo sé que todos sabemos que Dios no se olvida de nadie, que hermanos míos, que la Biblia dice que ni el padre ni la madre lo pueden olvidar a uno, pero que Dios sí no se olvidará de uno. Y eso lo sabemos. Pero la ansiedad llevó a David a decirlo. David, en medio de tremenda ansiedad, dice: desearía ser como una paloma que volara y me alejara de todas las circunstancias. ¿Sabe? Pretendiendo salir de los problemas en medio de su angustia, en medio de su ansiedad. 4 veces dice David aquí: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David pensaba que Dios no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando con él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? David sentía totalmente que estaba a merced del enemigo, que Dios lo había abandonado. ¿Hasta cuándo mi enemigo será enaltecido sobre mí? ¿Hasta cuándo terminará esta pandemia? ¿Hasta cuándo nos podremos volver a congregar? ¿Hasta cuándo volveremos a hacer? ¿Hasta cuándo, Señor? Hermano, David sufría de la misma cosa que yo. No pensemos mal de David, porque David le pasaba la que nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. Yo me puedo identificar con él, con David. Lo tremendo de esto es que después de la ansiedad, mi amado hermano, ¿sabe qué? Viene la queja. Porque es que, hermanos míos, una cosa es sentir ansiedad por las personas, por las circunstancias, y otra cosa es sentir ansiedad contra Dios. Porque cuando contra Dios se nos mueve la ansiedad, entonces comienza la queja. Dice ahí el versículo 3 y 4. El versículo 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hermano, aquí empieza ya David en otro término a hablar con Dios. David no se queda en la ansiedad, sino que aquí él lleva sus quejas delante de Dios. Y aquí yo puedo entender por qué Daniel no escribió salmos, por qué Pablo no escribió salmos, sino que los escribió David. Porque David, igual de santo que los dos, igual que nosotros, él tenía emociones y las sabía expresar delante de Dios. David asume su ansiedad, David asume su angustia, su impaciencia, y ahora entra a hablar con el Señor, y en esta posición en que él está hablando como con un corazón amigo, está diciéndole: Señor, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos. Señor, ayúdame, Dios. Y él se encuentra allí dialogando con Dios. Mira, te dice, como cuando una persona habla con un amigo muy cercano. Miren a David aquí enfrentando la dificultad de otra manera. Hermano, las circunstancias difíciles no pueden suceder al azar. Quizás Dios tenga un propósito en cada cosa difícil que vivimos. Quizás fue Dios el que nos metió en esto, quizás, hermano mío, fue el enemigo, quizás fuimos nosotros, pero lo que yo sí estoy completamente seguro es que Dios tiene un plan, y Él le pide a Dios que escuche su oración. Como usted y yo, en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, le pedimos al Señor que escuche nuestra oración. Él le ruega a Dios que le responda, Él le ruega a Dios que le hable, porque Él sabe que Dios es bueno. Él le dice: mira, que no se alegre mi enemigo de mi desgracia. Señor, que no me vean en el día de la mala. Los que somos impacientes tenemos la tendencia solamente a ver los problemas, pero necesitamos aprender a ver a Dios en medio de los problemas. Necesitamos aprender a ver cómo nos fortalece el Señor en medio de las dificultades. Y sabe, cuando llegamos a ese momento, cuando entendemos nuestras circunstancias, es que podemos llegar realmente a la adoración. Y la oración, esta oración de David, ahí en el versículo número 5 y 6, dice la Escritura: mas yo en tu misericordia
he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré, oh Jehová, porque me ha hecho bien. Yo quiero que notes que aquí David no ha salido de los problemas. David sigue siendo perseguido. David no está diciendo que los problemas pasaron, que la cuarentena se terminó, que la pandemia se controló, que apareció la vacuna. No, mi hermano. Pero David, aún en medio de los problemas, ahora está rebosando de alegría. Todavía no ha escapado de los problemas, pero ahora está feliz. Y yo me imagino a David buscando su arpa y cantando al Señor y hablándole al Señor con alegría, porque se alegrará de corazón en mi salvación, dice David, diciéndole: porque tú eres bueno, Señor. Hermano mío, ¿usted qué haría en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad? ¿Usted qué haría? ¿Expresaría a Dios con alegría, con gozo en su corazón que Dios es bueno? Porque David, amado hermano, después de reconocer las circunstancias difíciles, él dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Yo me puedo imaginar a David. No habían terminado los problemas. Las circunstancias seguían igual. Las cosas estaban tal cual. No se había arreglado nada. Pero David sabía que Dios es bueno. Y era solamente cuestión de tiempo, esperar el momento en que llegara la salvación del Señor. ¿Usted qué haría, mi amado? ¿Usted qué haría en medio de circunstancias difíciles? David estaba siendo perseguido. Pablo estaba siendo azotado y golpeado. Daniel estaba enfrentando el llegar al foso de los leones, ser devorado por los leones. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, mi amado? ¿Negaría sus emociones, negaría sus sentimientos? ¿Que porque no reaccionamos siempre como Pablo, o que porque no reaccionamos siempre como Daniel, entonces somos malos? No, mi amado. Dios puso emociones en nosotros y Él nos conoce. Si hay tristeza, si hay depresión, si estás pasando el momento de angustia, si estás pasando el momento de ansiedad, si estás pasando el momento difícil, es hora de que te pongas de rodillas delante del Señor. Es tiempo de buscar su gracia, es tiempo de buscar su misericordia. Él ministrará nuestros corazones, Él será el que traiga alegría a nuestro corazón, porque no depende de circunstancias, depende de nuestra relación con Él. Hermanos míos, no nos sintamos culpables, no sintamos pena porque estamos pasando el momento difícil. Reconozcámoslo delante del Señor. Quizás tengamos que ponernos de rodillas y decirle: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu favor, necesito esa mano que me levante. Y hermanos míos, no importa la situación que estemos pasando, las dificultades o los sinsabores que estemos enfrentando. No sé si serás impaciente o no, pero lo que sé, hermano mío, es que estamos bajo una tormenta, pero no todos en el mismo barco. Pero en todos los barcos está el Señor, si usted y yo se lo permitimos. Amados, quiero terminar esta enseñanza con unas palabras acerca del Señor Jesús. Dice el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? Jesús te conoce. Jesús sabe lo que estás pasando. Nada es extraño a Él. Él te conoce, Él sabe. No necesitamos hacernos los fuertes y los de la super fe. Necesitamos ser honestos delante del Señor. No tenemos que llegar hasta la desesperación. No tenemos que llegar hasta la angustia. No tenemos que llegar hasta la parálisis producida por el temor. Si podemos orar al Señor, si podemos buscar del Señor, si reconocemos que Dios está en control y que todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas está controlado por el Señor, porque nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Él regula todas las cosas que pasan a nuestras vidas, y Él será justamente el que nos guíe hacia la salida. Si estás atravesando una situación que es imposible, tienes que encontrar las fuerzas de orar.
para que el Señor ponga alegría en tu corazón y encuentres ese canto que Él quiere escuchar. Hermano mío, Dios sigue siendo el Señor del universo. Por encima de la pandemia está el Señor. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude y podemos fijar nuestros ojos en Él y podemos decirle al Señor que necesitamos de Él y podemos buscar en Él, porque Él pasó por las mismas vicisitudes que usted y yo, sometido a las mismas pruebas. Si estás pasando un momento difícil, yo te invito, ¿por qué no te pones de rodillas y oramos al Señor? Buscamos su ayuda. Dios y Padre, Señor de toda la creación, Señor, hoy quizás estamos en el hueco, en el de la desesperación y el miedo. Quizás el desánimo nos ataca, Señor. Quizás estamos siendo doblegados frente a la angustia, Padre, pero en este día nosotros te buscamos. Señor, no tenemos por qué quedarnos en la angustia y tú nos enseñas, Señor, a levantarnos. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, Señor. Padre, las circunstancias adversas no son ajenas a nuestra vida, pero hoy, Señor, queremos reconocer que verdaderamente estamos asustados, que angustiados, que con ansiedad, Señor, que desesperados, pero hoy te estamos diciendo, Señor, te necesitamos, porque tú estás sentado en tu trono y tú gobiernas desde allí, Señor, y mantienes el control de todas las cosas. Quizás nosotros estamos llenos de incertidumbre, pero tú de certeza, Señor. Quizás nosotros estamos sin ver el panorama, pero tú ves todas las circunstancias, Dios. Muchas gracias, Padre, que podemos venir delante de ti, Señor, y podemos derramar nuestro corazón delante de ti. Yo hoy quiero orar en beneficio de todos aquellos que, como yo, Señor, nos dejamos muchas veces llevar de la ansiedad y de la angustia, Padre. Muchos que como yo quizás, Señor, no tenemos, Padre mío, la espiritualidad que se requiere para adorarte en medio de las circunstancias, pero hoy es preciso, Señor, venir delante de ti para pedir las fuerzas y clamarte, Jesús, encárgate de nuestras vidas, Señor. Hemos llegado a circunstancias difíciles, Padre, y necesitamos tu mano, Dios. Señor, nuestra vida está en tus manos, que podamos ahora cantarte y que nos podamos alegrar y nos podamos gozar, Señor, porque eso sale de un corazón que tiene una relación contigo, Señor. Que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya vacas en las majadas, que aunque las circunstancias sean adversas, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún no ha llegado el final de esta pandemia, pero Señor, tú estás con nosotros en la pandemia, Señor. Y mientras no nos quedemos quietos, mientras sigamos caminando, en algún momento, Señor, saldremos de esta dificultad tomados de tu mano, Señor. Oro, Padre, que fortalezcas a los desanimados, Señor. Que, Padre mío, el que se ha alejado de ti por la ansiedad, aquel que pensó que tú lo abandonaste, Señor. Padre, que hoy sea regresando a la casa del Padre, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos, porque te alabamos, Señor, que tú tienes el control de todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga y ánimo, que Dios está en control.